Bueno, hola, espero que te encuentres súper bien. Quiero hablarte de un tema muy importante que ataca a todo tipo de personas, en los deportes, en las familias, la relación de pareja, con los amigos, en el trabajo, en todas partes. Y es el tipo de mentalidad que tenemos y cómo enfrentamos el fracaso o la gloria en cada una de las cosas que hacemos. Vamos a ver un video también donde vamos a ejemplificar lo que ocurre cuando una persona de mentalidad fija o de mentalidad dinámica se enfrenta ante el fracaso. Quiero que veamos este video, dura un minutico, pero para que entendamos y comprendamos mejor esta gran diferencia, tú te ubiques en alguna de las dos y si estás en la menos favorecida, pues empezar a desarrollar los cambios necesarios para poder crecer, para poder ubicarnos en la mentalidad correcta para crecer. Observemos este video y comprendamos estos conceptos. Miren esto. Myra straight back to pass. Looking. Now stops, throws, completes it to Kilmer up at the 30-yard line. Kilmer driving for the first down, loses the football. It's picked up by Jim Marshall, who's running the wrong way. Marshall is running the wrong way. And he's running it into the end zone the wrong way. Thinks he scored a touchdown. He has scored a... Bueno, en este primer video vimos a el gran jugador de la NFL, Jim Marshall, un gran jugador del fútbol americano. Hace muchos años, en los grandes torneos realizados en los Estados Unidos, transmitidos para millones de personas en todos los Estados Unidos y cientos de personas en el estadio viendo ese partido, mientras lo estaban ovacionando en esa jugada de confusión que hubo en la mitad del terreno de juego. Se pierde el balón, cae el balón, Jim Marshall toma el balón y sale corriendo, pero en la medida que él va corriendo, él empieza a mirar para lado y lado, hay algo que él no terminaba de comprender, terminó corriendo, hizo la anotación, pero pasó algo. Jim Marshall estaba corriendo hacia el lado equivocado. Hizo una anotación en contra de su propio equipo, pero él nunca se dio cuenta. Cuando terminó el juego, en medio de las burlas, en medio de los gritos, termina esa parte del juego, él va a los camerinos y entre todas las conversaciones que allí se tuvieron, tuvo la más importante, la conversación consigo mismo. Él encontró dos opciones y él decía, una persona de mentalidad dinámica, una persona de mentalidad de crecimiento, concluyó lo siguiente. Él dijo, tengo dos opciones. Una, me quedo llorando, me quedo quejándome, me quedo anclado a un error que cometí. O dos, salgo y doy lo mejor de mí. Salgo y simplemente enfrento esa experiencia como algo que ocurrió. Me equivoqué en una actividad concreta, me equivoqué en una decisión, simplemente me confundí. Y simplemente lo que él dijo es, voy a darle la vuelta a este escenario, voy a darle la vuelta a esto y simplemente pienso en lo que realmente soy, un triunfador. Sale y se dice que ese fue el mejor partido de Jim Marshall, que salió de allí, que jugó como nunca había jugado. Vamos a ver ahora una persona de mentalidad fija para que lo veas. Este gran cocinero, uno de los chefs más importantes que ha marcado la historia de la cocina en el mundo, sobre todo en Europa. Se cuentan en los dedos de la mano los restaurantes que tienen estrellas Michelin. Este cocinero, con varios restaurantes, hacía parte de uno de esos pocos restaurantes con 3 estrellas Michelin. Esa es una guía de premios en toda Europa, pero también existe otra guía donde él ocupaba de 20 puestos, él estaba, o sea, en los puntos, se puede adquirir máximo 20 puntos, él estaba en el puesto 19, quiero decir, no en el puesto 19, sino que tenía 19 puntos de 20 posibles, uno de los chefs realmente más importantes de la historia. Quiero que lo veas acá, está hablando de una de sus recetas, pero realmente fantástico. Vamos a observar un poquito para que conozcamos su rostro.
Aubergines au coulis de tomate. Bernard Luxau. Donc nous prenons ces belles aubergines que nous allons fendre dans le sens de la longueur en deux, que nous installons dans le plat. Está aquí haciendo una de sus grandes recetas. Esto es berenjena, realmente está fácil de hacer para cualquiera de nosotros en casa. On fait bien détacher les oignons. Voilà. On va parsemer de thym, d'huile d'olive. Et voilà, le plat est prêt à cuire. Nous allons le cuire au thermostat 7 pendant 1h30. La pointe de gros sel au moment qui fait la différence dans un plat. Bueno, una persona que hizo muchos libros de cocina, una persona que realmente pues pudo crecer muchísimo en lo que hacía permanentemente como gran chef en todo el mundo, básicamente en Europa, Francia. Cuando les decía que existe otra guía paralela a Michelin, y de 20 puntos posibles él estaba en el puesto 19, digamos que en los puntos posibles iba en el 19, hicieron una nueva calificación y de esos 20 posibles, y él estaba en el 19, bajó al 17. Pues sale un anuncio muy triste donde este gran chef se ha suicidado y se suicida porque bajó 2 puntos en esa guía para chef en toda Europa. Tenemos mucho que aprender de esto. Sí, logró grandes niveles, pero aquí va el punto clave de este asunto con respecto al jugador de fútbol americano, los dos en la cima y en la cumbre de su éxito, pero vamos a comprender algo muy importante y es, yo puedo fracasar en una actividad, puedo equivocarme en una actividad que desempeñe, pero nunca debería entregarle mi identidad a eso que ocurrió, ¿cierto? Yo debo estar completamente seguro de mis principios y no entregarle esa identidad, no identificarme con lo ocurrido. Para explicarlo mejor, lo que quiero decir es lo siguiente. Una cosa es que yo he fracasado en la actividad X. Otra cosa es decir, soy un fracasado. Cuando yo digo soy un fracasado, estoy identificándome con esa actividad. El ego me lleva a que yo me identifique con esa actividad y realmente ahí, cuando tú dices soy un fracasado, pues y lo asocias a tu propia identidad, pues vas a fracasar en absolutamente todo lo que haces. Pero si yo lo asocio solamente a una actividad, pues no pasa nada. La dejo pasar, aprendo lo que tengo que aprender y continúo adelante. Esa es la gran diferencia. Tengo que comprender, aunque la sociedad me ha educado para que me identifique con el hacer y el tener, eso no es lo que tú eres. Eso no es lo que tú eres. Eso es falso y la sociedad lo ha puesto en ti, pero no puedes identificarte con ella. De ahí los ataques de ansiedad en muchas ocasiones, estos ataques de identificarnos con lo equivocado y de asociarnos a lo fracasado. Pero también ocurre el lado contrario, y es asociarnos con el ganar y con el triunfar. Pasa lo siguiente, Michael Jordan tuvo un retiro del baloncesto. Saben que Michael Jordan ha sido uno de los jugadores más emblemáticos y reconocidos en la historia del baloncesto mundial. Pero Michael Jordan, después de un retiro que tuvo, creo que como 1 o 2 años, él regresa al baloncesto, pero es recibido como un dios. Es recibido impresionantemente. Él se siente algo incómodo con esta situación y en una entrevista decía: no debo ser recibido de esta forma, yo soy una persona común y corriente, soy una persona que simplemente soy un apasionado de lo que hago, me enamora lo que hago y simplemente lo hago con amor. Ese símbolo y ese reflejo de humildad es una mentalidad de absoluto crecimiento, donde él no encuentra un límite en el triunfar en lo que hace, sino un enamorado de lo que hace y aprovecha cada uno de sus días para hacerlo y poder desarrollar su mejor versión. Bueno, espero de alguna forma que te haya quedado la semilla y la reflexión sobre esto. Es: no te identifiques con el hacer ni con el tener, simplemente eres.
sé tan humilde y cada actividad que hagas en el día a día, ubícate en el presente, enamórate de lo que haces, encuentra que cuando te equivocas tú no eres esa equivocación, cuando ganas tú no eres ese ganar que hiciste en ese momento, ¿cierto? Simplemente eres. Simplemente disfruta, apasionate, no importa los resultados que vivas, aprende de cada uno, tanto del ganar como del perder, aprende, toma lo mejor de eso, disfruta ese día, aplica lo aprendido y simplemente avanza, simplemente sigue creciendo. De cómo desarrolles tu mentalidad dependerá tu plenitud y tu felicidad para todo lo que haces. Recuerda que esta mentalidad aplica para tu relación de pareja, para tu relación contigo mismo, para tus actividades de competencia o si eres deportista, para tus actividades como tu empleo o el desarrollo de tu propia empresa. Así que para adelante y bueno, espero haberte generado la semilla. Que estés muy bien y hasta luego.